Hola, bienvenido a este canal y a este video. El día de hoy te enseñaremos sobre los biosensores para detectar virus. Quédate hasta el final y esperamos que aprendas mucho. Biosensores para detectar virus. Los biosensores son dispositivos analíticos que combinan elementos de reconocimiento biológico como enzimas, anticuerpos o ácidos nucleicos, con un transductor que puede detectar la interacción del analito y puede aplicarse para diagnóstico médico, monitoreo ambiental, procesamiento de alimentos, agua y productos agrícolas. Los sensores consisten en tres partes: los receptores químicos o biológicos que específicamente interactúan con un analito objetivo y un transductor que es un conductor eléctrico que convierte el proceso de reconocimiento en una señal cuantitativa. El funcionamiento de un biosensor consiste en tres etapas. La primera, el reconocimiento; la segunda, la transducción; y la tercera, el tratamiento de señal. Entonces, el analito es reconocido por el sistema receptor generando una señal primaria, que luego el transductor la convierte en una señal secundaria eléctrica, que posteriormente es amplificada, condicionada y procesada para ser presentada en forma de dato. ¿Y qué es un virus? Los virus son pequeños pedazos de material genético, ya sea de ADN o de ARN, envueltos en una cápside de proteínas que infectan principalmente a una célula hospedera, causando síntomas y enfermedades al organismo que lo tiene. Los virus no solamente afectan a los humanos, sino que también infectan animales, bacterias, plantas y entre otros. Estos agentes virales son submicroscópicos, por lo tanto no podrían verse ni con un microscopio óptico. Para la realización de este video nos basamos en dos artículos. El artículo de referencia principal, nombrado Review Chemical and Biological Sensor of Viral Detection, y el artículo de referencia de apoyo, nombrado An Alternative Medical Diagnosis Method Biosensor of Virus Detection. Para facilitar el entendimiento de este video, decidimos realizar un glosario con las siguientes palabras: analito, especie química presente en un proceso el cual se desea conocer; oligonucleótido, secuencia corta de ADN o ARN de más o menos 50 pares; transductor, dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica; nanosensor, punto sensorial biológico usado para transportar información por medio de nanopartículas al mundo microscópico; antígeno, sustancia externa que ingresa al organismo provocando respuestas inmunes; anticuerpo, sustancia segregada por los linfocitos para combatir una infección; y por último, aptámeros, que son ácidos nucleicos de cadena sencilla. Sensores basados en ácido nucleico. Las partículas virales individuales generalmente incluyen un genoma de ARN o de ADN. Los sensores electroquímicos se basan en la reacción con las soluciones químicas y generan una señal eléctrica que es proporcional a la concentración del analito. Los analitos, como los ácidos nucleicos virales, ADN y ARN, las proteínas virales, las partículas virales intactas y los anticuerpos generados por la respuesta inmune del paciente contra el virus, se han utilizado para detectar virus con el objetivo de ser utilizados en situaciones clínicas. Un biosensor de ADN se basa en la inmovilización de un oligonucleótido monocatenario en una superficie del transductor para detectar su secuencia de ADN complementaria, debido a la hibridación de la superficie. Luego, el híbrido formado en la superficie del electrodo se transforma en una señal analítica a través de un transductor. El principio de funcionamiento de un biosensor de ADN electroquímico depende de dos pasos que incluyen la interacción o hibridación entre ADN-NNA, ADN-ARN, la conversión de los cambios en la estructura del ADN,
o el ensamblaje en una señal electroquímica. Además, existen técnicas indirectas que realizan intercaladores electroquímicos de ADN activos, enzimas, mediadores redox y partículas para la amplificación de la señal. Se han desarrollado biosensores de ADN para detectar diferentes virus, como el virus del Nilo Occidental, conocido por sus siglas BNO. Desarrollaron un sensor de captancia de ADN usando electrodos interdigitados, como en la figura 1A. Se inmovilizó una sonda de ADN de 24 nucleótidos basada en una secuencia del virus del Nilo Occidental en un electrodo interdigitado cubierto de oro. Por la infección del ébola, se fabricó un sensor de ácido nucleico basado en electroquímicos para la detención de ARN del virus del ébola, figura 1B. En el primer paso, la superficie dorada del electrodo serigrafiado se funcionaliza con una secuencia de sonda de captura de ADN tiolada mediante unión SAO. Luego, el ADN de la cadena diana biotinilada se inmovilizó en una superficie del electrodo para la hibridación de la captura de cadena sencilla de ADN tiolado. Posteriormente, la enzima streptavidina fosfata alcalina se expuso al híbrido biotinilado a través del enlace de conjugación biotina-streptavidina y se cubrió con una solución de 4-aminofenilfosfato. Se han utilizado varios nanomateriales en biosensores basados en ácido nucleico debido a propiedades como área de superficie grande, alta conductividad y fuerte afinidad hacia sondas de bioreceptores con grupos reactivos como tioles que conducen a una alta sensibilidad y bajos límites de detención. Estos nanomateriales podrían ser nanopartículas de oro, nanomateriales de carbono, nanopartículas magnéticas o perlas magnéticas, nanopartículas de silicio, puntos cuánticos y nanoestructuras híbridas. Para que el biosensor detecte el ácido nucleico, las partículas del virus necesitan ser interrumpidas de una manera que libere el ácido nucleico de la partícula viral. En esta figura se puede observar en la parte A los modelos de circuitos equivalentes en sensores de electrodo interdigitado. En la parte B, diferentes pasos para la fabricación del biosensor de ADN electroquímico. Y en la parte C, el sensor de hibridación de ADN basado en electrodos serigrafiados de carbono modificado por AuNP que emplea impedancia sin etiqueta para la detención de ácido nucleico. A continuación, veremos un video. Take a tour into our SwitchSense chip, the core of the first biosensor system that utilizes a surface with switchable DNA molecules. The chip features 24 microelectrodes in 4 flow channels. Short DNA strands are tethered to each electrode. As the SwitchSense analyzer applies alternating voltages to the electrode, the negatively charged DNA is repeatedly attracted to and repelled from the surface. One strand of each DNA molecule is modified with a green fluorescent marker. Whenever the DNA approaches the surface, the light emission is quenched by the gold electrode. The other strand of the DNA helix can be functionalized with any desirable capture molecule, here shown in blue. As the red target is captured by the DNA probe, it alters its hydrodynamic friction, slowing down the DNA movement. Depending on the target molecule's size, its shape, and its charge, the switching dynamics are changed in a characteristic way. Binding affinities and kinetics are measured label-free and in real time, with unrivaled sensitivity. As a unique feature, the diameter of the target molecule is determined as well.
Changes in the protein conformation, molecular aggregation, and even small chemical modifications are revealed. Overall, SwitchSense offers an unprecedented wealth of information combined with exceptional sensitivity. Otro tipo de sensor es el sensor basado en anticuerpos. Este se basa principalmente en la interacción del elemento de reconocimiento, que es el anticuerpo, con el analito, que es el antígeno, para generar señales y detectar la presencia del virus del que se quiere conocer. Como sabemos, los anticuerpos son moléculas creadas por los linfocitos que tienen como función avisar y neutralizar la presencia del antígeno, que son proteínas o carbohidratos derivados de una bacteria, hongo o virus en este caso, que entran a un organismo para infectarlo. De este modo, cuando un anticuerpo detecta la presencia de un antígeno, este lleva un pedazo de esa proteína o carbohidrato a los linfocitos para que la reconozca como algo extraño y se pueda activar la clonación de este, generando así un determinado tipo de anticuerpo para neutralizar la infección. En la figura 7, en el punto A, se muestra lo que puede suceder si no tuviéramos anticuerpos. Los antígenos atacarían completamente nuestras células, generando así la muerte de muchas de ellas, quedando el organismo totalmente expuesto a diferentes infecciones peligrosas. Y en el punto B se muestra lo que fue anteriormente explicado, la interacción anticuerpo-antígeno. Este biosensor fue desarrollado para detectar la presencia de virus como por ejemplo el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que es perteneciente a la familia de los retrovirus, que hace referencia a que su genoma está compuesto de ARN. Este virus solo puede ser transmitido por cualquier tipo de fluido como la sangre, semen, fluido vaginal o leche de lactancia de las personas infectadas. Este es un virus cuyo periodo de incubación es muy lento, por lo cual la sintomatología que tiene se presenta mucho después de ser contagiado. Aunque algunos de estos síntomas pueden ser similares a los de la influenza, por ello su detección es mucho más especializada. Para detectar este virus se utilizó un inmunosensor de grafeno, que es una monocapa de átomos de carbono, ya que es un gran conductor eléctrico, tiene mayor sensibilidad y acelera el tiempo de respuesta del proceso. En la superficie de este inmunosensor se agregó un anticuerpo especializado para detectar este virus y posteriormente también adicionar una muestra a la que se le quiere generar este estudio. Al pasar el tiempo, mientras el anticuerpo detecta el antígeno correspondiente a este virus, la capa de grafeno convierte la señal química de las interacciones anticuerpo-antígeno en una señal eléctrica medible. Existen sensores basados en aptámeros. Los aptámeros son oligonucleótidos de cadena sencilla con tamaños que varían entre 80 y 100 nucleótidos, capaces de reconocer de forma específica y con alta afinidad a varios tipos de moléculas diana mediante un plegamiento tridimensional de su cadena. Así podemos ver en la figura 11. Generalmente son obtenidos mediante su selección desde genotecas de oligonucleótidos combinatoriales, mediante el método denominado SELEX, en el cual sus siglas significan evolución sistemática de ligandos mediante enriquecimiento exponencial. Esto permitirá seleccionar aquel oligonucleótido de la genoteca utilizada que se une con más afinidad a la molécula diana. El método SELEX es un protocolo cíclico de presión evolutiva para selección de secuencias que cada ronda se hace más afines a la molécula blanco que se haya elegido. Asimismo, las bibliotecas usadas en SELEX constan de secuencias constantes que se encuentran en los extremos 5' y 3' de la región central y que sirven para la amplificación mediante PCR, ya que son el sitio de unión con los primers. El esquema del procedimiento SELEX, como podemos ver en la figura número 12, comienza en un primer lugar cuando el SELEX comienza con la incubación de la biblioteca y el blanco, lo podemos ver en el punto 1. Luego se aplica un lavado para eliminar la biblioteca que se une débilmente, en el punto 2 se puede evidenciar. El paso siguiente es el que se libera la biblioteca unida a los bits o también llamadas perlas, en el punto 3 se puede ver.
Seguido de esto se amplifica la poca biblioteca unida mediante PCR. Lo podemos ver en el punto 4. Finalmente, esta biblioteca amplificada sirve para la siguiente ronda de SELECT. En el punto 5 lo alcanzamos a ver. Cuando finalmente se obtiene una biblioteca suficientemente enriquecida, se hace el análisis de la biblioteca enriquecida en el punto 6 de evaluación. En comparación con los anticuerpos, los aptámeros tienen ventajas que incluyen bajo costo, reproductividad, reproducción simple, alta especificidad, estabilidad y baja toxicidad. Los aptámeros son capaces de unirse a sus moléculas diana como pueden ser ATP, proteínas, ácidos nucleicos y complejas estructuras mediante complementariedades de forma molecular, electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, empilamiento de anillos aromáticos y enlace de hidrógeno. Los aptámeros tienen buena estabilidad y pueden desnaturalizarse y replegarse repetidamente. Biosensores basados en aptámeros, también llamados aptasensores, se han desarrollado para la detección de virus de manera sensible y selectiva. Gambury y colaboradores desarrollaron el aptasensor electroquímico para la detección sensible del antígeno central del virus de la hepatitis C. Así se puede ver en la figura número 13 del esquema del aptasensor electroquímico. Al principio se sintetizan puntos cuánticos de grafeno y se modifica un electrodo de carbono vidrioso con grafeno y el aptámero se absorbe a la superficie de grafeno, debido a las interacciones de los grupos hidroxilo y carboxilo en los bordes de grafeno y los grupos aminas del aptámero. Se detectó el antígeno del núcleo de la hepatitis C usando ferricianuro como prueba redox. El aptasensor exhibió dos rangos de concentración y se usó para la detección de la concentración del antígeno central de la hepatitis C en muestras de suero humano. El aptasensor es más ventajoso que los aptasensores reportados previamente para la detección de la hepatitis C, ya que es fácil de fabricar, rápido y rentable. Los aptasensores tienen las ventajas de los sensores basados en ADN y ARN, en términos de estabilidad química y la capacidad de ser sintetizados de forma reproducible, lo que los hace atractivos para la unión dirigida en relación con los anticuerpos. Los aptámeros tienen el beneficio de ser relativamente fáciles de producir en masa a través de técnicas de síntesis química y proporcionan especificidades y afinidades de unión razonablemente altas, similares a los anticuerpos. Los aptámeros basados en oligonucleótidos tienen el beneficio adicional de poder replegarse en sus estructuras activas si la superficie del sensor encuentra condiciones difíciles. Eso puede permitir que los sensores usen aptámeros como reactivo de afinidad para ser potencialmente reutilizado, aumentando la utilidad y disminuyendo los costos asociados con los ensayos. Sin embargo, existen varios desafíos con el uso de aptámeros que deben considerarse. El problema más significativo con los aptámeros es la falta de aptámeros conocidos para la detección relacionada con los virus. El número de aptámeros de alta afinidad es muy limitado en relación con el número de anticuerpos y el desarrollo de nuevos aptámeros requiere tiempo y conocimientos especializados, que limita la velocidad a la que se informan los nuevos reactivos. Otro problema que debe considerarse con los aptámeros basados en ácidos nucleicos, especialmente los basados en ARN, es la degradación por enzimas RNasas, ya que estas son relativamente ubicuas y se debe tener cuidado, ya que reduciría la sensibilidad del sensor. Recientes investigaciones en la detección temprana del SARS-CoV-2 se basan en el diseño de un biosensor que en menos de 15 minutos puede indicar la presencia del patógeno, descartando la presencia de otros agentes virales o no virales. El 15 de abril de 2020 se publicó un artículo en la American Chemical Society Nano en el que se diseñó un biosensor de efecto campo o FEC, capaz de detectar SARS-CoV-2 en muestras clínicas usando anticuerpos específicos a la proteína espiga del coronavirus humano. El sensor se calificó como eficaz, sensible y altamente selectivo para este tipo de diagnósticos. En esencia, este dispositivo funciona como producto de señales eléctricas que surgen de la interacción entre un antígeno específico y un anticuerpo inmovilizado en una superficie de grafeno, recordando que un antígeno es cualquier sustancia o molécula que puede desencadenar una respuesta inmune en un organismo, ya sean lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos o incluso las proteínas espiga, es decir, las proteínas S, que se encuentran en la cubierta misma del coronavirus humano.
Resulta que para los investigadores el grafeno fue el material estrella en el diseño del sensor, ya que es un material que al disponerse en su forma bidimensional, sus redes de carbono serán ultrasensitivas a cambios eléctricos o de presión mecánica. Pues bien, el SARS-CoV-2 contiene 4 proteínas estructurales que son su envoltura, su matriz, nucleocápside y la proteína espiga, que por ahora ha resultado como la mejor para utilizar en detecciones de anticuerpos, ya que es la mayor proteína transmembrana del virus y por su alta inmunogenicidad, es decir, el reconocimiento inmune. Pero como este tipo de experimentos se deben realizar en clínicas y casos reales, se colectó muestras nasofaringias provenientes de 19 pacientes de un hospital coreano y se probó efectivamente que el sensor puede detectar la presencia del virus del SARS en muestras de hasta 1 femtogramo por cada mililitro de muestra mucosa. Una vez inmovilizados los anticuerpos del coronavirus humano en la superficie bidimensional del chip, se conecta el dispositivo a una computadora y posteriormente se dispone de la muestra mucosa en solución acuosa para luego depositarla en la superficie del chip. Es cuestión de esperar 15 minutos para que los anticuerpos hibriden específicamente con los antígenos. Y por último, la diferencia de potencial medida por el chip cuando se hibridan los antígenos a los anticuerpos indicará la presencia directa de coronavirus u otro agente viral diferente. Interpretando ya los resultados de las pruebas clínicas, del experimento se obtuvo que el sensor es capaz de discriminar un virus de otro similar, como es el caso del MERS-CoV, e incluso es capaz de censar cantidades tan pequeñas de muestra acuosa que el dispositivo mismo arroja resultados inmediatos sobre el tiempo. Los picos o cambios de pendiente que se observaron corresponden a la diferencia de potencial en el chip como resultado de agregar concentraciones distintas de una muestra, y es notable agregar que efectivamente fueron datos esperados para el equipo. Aún más prometedor fue un estudio publicado en el Journal Medical Virology, en el que un conjunto de investigadores chinos evaluaron una serie de pruebas rápidas en pacientes confirmados con COVID-19. Todo esto con el fin de probar un test o kit serológico que hasta ahora promete fiabilidad en clínicas coreanas, chinas y diversos laboratorios del mundo. Los test serológicos, es decir, los que comprueban la presencia de anticuerpos en la sangre, pueden proporcionar información valiosa respecto a una infección activa o a un contagio previo de un patógeno, en este caso un virus. Son una herramienta potencial de diagnóstico masivo, especialmente importante en el SARS-CoV-2, donde hay un número muy elevado de pacientes asintomáticos y con el problema de que el periodo de incubación del virus parece extenderse hasta 14 a 20 días previos a la aparición de los síntomas. En esencia, un inmunoensayo de anticuerpos no sirve para detectar la presencia directa de un virus, sino más bien los anticuerpos que el organismo generó para defenderse del mismo virus. Los ensayos de este estudio consisten en la disposición de una muestra sanguínea en un material absorbente como la nitrocelulosa y por medio de un flujo lateral de reactivos va a generar una respuesta visual como si de una prueba de embarazo se tratase. En este caso se tuvo 2 pruebas de serología basadas en inmunoglobulinas M y G. La inmunoglobulina M se puede detectar a partir de 3 a 6 días de los primeros síntomas, por lo que su presencia indica que una persona recién está cursando la infección, mientras que las inmunoglobulinas G son detectables a partir de 8 días de los primeros síntomas, por lo que permanece más tiempo en el organismo. Basados en eso, los investigadores usaron un inmunoensayo de flujo lateral y lo probaron en 397 pacientes procedentes de 8 hospitales de China, obteniendo diversos resultados tal como se esperaba. Cuando se hibridan las ondas de anticuerpo y antígeno, el dispositivo dispondrá de 3 opciones de color. Si solo la línea de control C se muestra roja, significa que es un caso negativo para SARS-CoV-2. Si en cambio la línea G, M o ambas se tornan de color rojo, significa que es un caso positivo y se tendrá en cuenta si es G o M para probar el periodo de incubación del virus en un paciente. Si por el contrario no aparece la línea de control C en ninguna parte, significa que la prueba fue inválida por errores procedimentales. De las 397 pruebas realizadas, 128 arrojaron casos negativos, tal como se confirmó con pruebas de PCR, arrojando resultados muy al alcance de los hospitales, indicando el estudio con una especificidad del 90.63%. Lo cierto es que actualmente existen muchos interrogantes detrás de estos test serológicos y todos los gobiernos están de acuerdo con que hacen falta muchos más estudios financiados que den con soluciones urgentes a la situación actual. Teniendo en cuenta el uso potencial de los biosensores, habrán algunas ventajas y desventajas del uso de los mismos, y la eficiencia y sensibilidad de los biosensores son una de las ventajas que más se destacan en este tipo de dispositivos, además de sus aplicaciones en diversas áreas de la ciencia.
Los modelos actuales indican también que estas tecnologías son muy amenas al medio ambiente, pero también cuentan con la desventaja de ser costosos de elaborar, preparar y requieren una buena demanda de tiempo en sus calibraciones. Gracias por ver nuestro video, espero que haya sido lo más claro posible. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo abajo y no olviden suscribirse y darle like. Gracias.